camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestro programa Camina y Ven. En el programa de hoy tenemos la visita del pastor Alejandro Montañez en la sección En Profundidad. Vamos a tratar el tema de la maldad en este mundo, así que te invito a que no te pierdas ni un solo instante. Y en nuestra sección Camino a la Verdad continuaremos con la segunda parte a la entrevista con el actor colombiano Pedro Rendón. Así que, como te decía antes, no te muevas y no te pierdas ni un instante del programa de hoy. Pero antes, alabemos y glorifiquemos el nombre de aquel que nos dio la vida, del Señor. Y mirad lo que nos dice la palabra. En el Salmo 105, versículo 1 y 2 nos dice el Señor: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras con los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Así que vamos a alabar y a exaltar el nombre del Señor. Comenzamos. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, a vuestro programa Camina y Ven. Y hoy en la sección En Profundidad cogemos un avión virtual y nos marchamos hasta la ciudad de Bogotá para recibir al pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Pastor Jonathan, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, bien. Aquí en Colombia pasando pues ciertas dificultades sociales, políticas y aún mayores espirituales, pero bien, gracias a Dios, aquí preparándonos para seguir honrando al Señor por medio de su palabra y edificando no solamente al cuerpo de Cristo, sino a todos los que van a ser llamados para ser parte de este cuerpo. Amén. Vamos a seguir adelante. Vamos a ir resolviendo cosas, preguntas, inquietudes, tal y como lleva el título de esta sección, En Profundidad. Y vamos a empezar hoy a tocar un tema que nos va a llevar varios programas, ¿vale? Y que yo he querido titular con esta pregunta es ¿por qué parece que gana la maldad? Entonces, muchas veces, Pastor Alejandro, al hablar con personas, ¿no? Quizá personas que no son cristianos, nos encontramos que nos realizan preguntas como si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? O si existe Dios, ¿por qué permite que existan las guerras? O otras personas que nos encontramos y nos dicen, Dios no existe, porque si existiera, no dejaría que murieran tantos niños de hambre. Eso en gente, por ejemplo, que no conocen a Cristo, ¿no? Que no son cristianos. Pero si ya nos vamos al área cristiana, llegan cristianos y cristianas en cierto punto de su vida que se llegan a preguntar preguntas o inquietudes como ¿por qué me va mal si soy cristiano? ¿O por qué si hago lo bueno me va peor que aquel que hace lo malo y no acepta a Dios? O tenemos otro tipo de hermanos que se preguntan y dicen, resulta que mi vida antes de conocer a Cristo era mejor que ahora que la conozco porque tengo más problemas, más adversidades. O sea, para intentar dar respuesta a estas preguntas debemos de estudiar la palabra en profundidad. No podemos intentar entender a Dios si no estudiamos su palabra, ¿no? La palabra en Oseas 4:6 nos dice que su pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿no? Y dado que Dios es un Dios de orden, nosotros también queremos serlo. Por ello vamos a investigar en diferentes fuentes, en diferentes temas para intentar responder a esto. Pero antes de iniciar, Alejo, a mí me gustaría saber un poco tu opinión en referencia a todas estas impresiones y preguntas que se realizan las personas, tanto cristianas como no cristianas, con referencia a la maldad. Sí, en base a lo que tú hablas en este momento,
no es una percepción humana, sino es una realidad. ¿Por qué? Porque no solamente lo viven los cristianos, los hijos de Dios, sino también lo viven aún más las personas que están de pronto apartadas de Dios. Y lo viven aún peor porque están apartados del Señor. Al menos nosotros tenemos la esperanza de que tenemos a Dios y Él trabaja todos los días, como lo dice tu palabra, lo dice la palabra, trabaja todos los días para ayudarnos a superar toda clase de obstáculos. Muchas veces eh, puede que sucedan eventos eh, catastróficos, económicos, sociales, de salud, ¿sí? En la vida de cada persona. Y dice, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué? Si yo estoy asistiendo a una iglesia, si yo busco a Dios, si lo honro, ¿sí? Con la adoración, lo honro, Señor, con las ofrendas, trata de llevar una vida agradable delante de Dios. Y sin embargo llegan circunstancias difíciles. Y para eso hay una respuesta y se llama el libro de Job. Ese libro de Job nos deja unas enseñanzas tremendas. De verdaderamente, si estamos siguiendo al Señor, hemos tomado su cruz y lo estamos siguiendo, ¿sí? O simplemente estamos siguiendo a Dios porque nos han predicado de que si seguimos a Dios, que si somos fieles en los diezmos, las ofrendas, entonces Dios nos va a dar mucho más, ¿sí? Y empieza a sembrarse la avaricia, la codicia, ¿sí? En el corazón del ser humano, y eso fue lo que ha sembrado Satanás en los corazones en la humanidad, ¿sí? La ostentación, la lujuria, la vanidad. Entonces, la mente del ser humano empieza a dispersarse y a perder el sentido común, ¿sí? En lo que Dios quiere. Por eso hay un proverbio que dice que para el hombre hay caminos que parecen de bien, pero al final son caminos de muerte. Entonces, todo esto pues viene a consecuencia de la misma maldad en el ser humano, ¿sí? Y la falta de amor, la falta de una identidad en Cristo, ¿sí? La falta de la unidad. Entonces, todo esto hace que el príncipe de este mundo, no es más que Satanás, haga y deshaga en medio de los seres humanos, de las naciones, ¿sí? Más adelante pues vamos a explicar algo de todo esto, pero en realidad es por la falta de Cristo en los corazones de los seres humanos, ¿sí? No quiere decir que seamos exentos de las pruebas, de las tentaciones, de las tribulaciones. Es más, el Señor lo dijo, que a él lo persiguieron, ¿sí? Le dieron latigazos, lo escupieron, lo insultaron y lo llevaron hasta la muerte de cruz. Entonces, nosotros estamos predicando que nosotros llevaremos la palabra de Dios, aún vengan las pruebas, vengan las tentaciones, vengan circunstancias difíciles, porque cada una de ellas nos va formando el carácter de Cristo en nosotros. Por eso Pablo se gozaba cuando era golpeado, era azotado, se golpeaba porque dice, estoy experimentando lo que experimentó mi Salvador, ser perseguido por causa del Evangelio. Eso tiene que ser claro, ¿no? Ser perseguido por causa de predicar el Evangelio. Porque muchos son perseguidos porque ha cometido delitos, ¿sí? Ha quebrantado la ley de cada estado y por eso son perseguidos, pero son perseguidos por su maldad. Pero a nosotros nos persigue no por la maldad, sino por hacer el bien y buscar que las almas sean salvas y lleguen a heredar el reino de los cielos. Así es. Vamos a empezar a desgranar esta pregunta que es muy amplia, ¿no? Recordemos que estábamos planteando una pregunta inicial que es ¿por qué parece que gana la maldad?
Y para empezar a entender o para intentar responder esta pregunta, tenemos que fragmentar, o sea, dividirla en varios puntos, ¿no? Yo creo que el principal y el primero de ellos para entender todo es el origen del mal, ¿vale? Así es. Desde tiempos inmemorables, el problema del mal ha preocupado y continúa preocupando al ser humano, dado que actualmente, como comentábamos antes, las personas se preguntan estas cuestiones que antes comentábamos, ¿no? Pero entonces, si uno se pone a meditar o a pensar más en profundidad todo esto, puede llegar a pensar, bueno, ¿y con quién se ha originado el mal? ¿O dónde se ha originado el mal? Se ha creado en el cielo, en el universo, aquí en la tierra, o sea, ¿de dónde viene la maldad? O sea, cierto es que la capacidad del hombre, de nuestra mente, es muy finita ante una mente infinita del Señor, pero igualmente el hombre, Alejo, se inventa teorías y opiniones que no tienen ningún tipo de fundamento, fábulas, ¿no? Que hoy en día uno no hay ni donde pillarlo, ¿no? O sea, entonces Así es es. importante estudiarlo y estudiarlo en la palabra, dónde se origina el mal, por qué se origina el mal. Vamos a intentar explicar esto a través de la Biblia y a través sobre todo de la guía del Espíritu Santo, Alejandro. Así es. Cuando nosotros leemos la palabra y queremos saber qué fue lo que pasó, por qué hay tanta maldad en el ser humano, tenemos que ir al principio. Uh-huh. Y el principio en la palabra de Dios es Génesis. Y en Génesis, pues, nos muestra que Dios creó al ser humano y el ser humano era un ser inocente, ¿sí? Creó al hombre, hizo caer en un sueño al hombre y de su costilla sacó a la mujer. Y después de esto, dice que, bueno, fueron probados al prohibirles tomar de un fruto, más sin embargo ellos fallaron. Uh-huh. ¿Sí? Fallaron porque había una serpiente en ese árbol y tentó a Eva. Entonces, ya hay otro personaje que tenemos que involucrar ahí en la creación. Uh-huh. Y esa es la serpiente que se llama la serpiente antigua, que no es más que Satanás o el Uh-huh. diablo. Entonces, yo viendo unas charlas tuyas, Jonathan, y de Alexander Riascos, Uh-huh. hablaban de como el origen de Satanás, de la Uh-huh. maldad del diablo. Y pues la Biblia nos muestra varias referencias y las más importantes están en Isaías, están en Ezequiel y están en el Apocalipsis. Uh-huh. Que nos habla algo de ese personaje. Y pues yo los quisiera llevar rápidamente allí, porque al fin y al cabo, pues los que quieran saber algo más del diablo y del origen del diablo y de su maldad, pues pueden ver estas charlas que han hecho Con el Alex, sí, pastor George, en el programa Alexander. ¿A dónde iré? Con ¿A Alex dónde iré? Riascos. Y este programa creo que se llama El origen del mal y El conocer a origen del mal. Satanás. Ahí lo podéis ver. Ahí lo puedes ver. Sin embargo, pues tengo que Uh-huh. Sí. meterme aquí en la palabra para ir conociendo dónde está el origen del mal. Uh-huh. ¿Sí? Entonces vamos a Isaías capítulo 14, versículos 11 al 17. Voy a leerte la Reina Valera 2015. Y dice así: tu ostentación, y mire esta palabra, ostentación significa vanagloria, Uh-huh. altivez, orgullo, ¿sí? Todo esto cabe dentro de esta palabra de la ostentación. El tener muchas cosas, ¿no? Y darse uno el atrevimiento, pues, de pasar por encima de todos los demás. Y eso era lo que él quería, ¿no? Pasar por encima de Dios. De Dios. Dice, tu ostentación y el sonido de tus liras han sido derribados hasta el Seol. Los gusanos serán tu cama debajo de ti y las larvas tus cobertores. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces ya vemos que tiene un nombre, que es que Lucero, hijo de la mañana. Que después vamos a ver que es Lucifer. Uh-huh. Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones.
El versículo 13, tú has dicho ¿en dónde? En tu corazón, pero acuérdense que el corazón está relacionado con nuestra mente, porque al fin y al cabo el corazón es una bomba, ¿no? Está bombeando sangre para todo el cuerpo. Pero cuando hablan de corazón, dice, tú has dicho ¿en dónde? En tu corazón, o sea, en tu mente. Allí es donde subió, ¿qué? La ostentación, la altivez, el orgullo, ¿sí? Subiré al cielo en lo alto hasta las estrellas de Dios y levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte. O sea, que él quería ser más que Dios. Esa es la ostentación que en donde nació, en la mente de el lucero bello de la mañana, llamado ¿qué? Lucifer. Dice el versículo 14, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. O sea, quería ser ¿qué? Dios. Quería destronar al Creador, al que lo creó, ¿sí? Entonces, mire hasta dónde va la imaginación y la avaricia, la codicia y la altivez de ser superior a todos, ¿sí? Así es. Dice el versículo 15, pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Los que te vean te contemplarán y reflexionarán ante ti diciendo, este es aquel que hacía temblar la tierra, que se sacudía los reinos, que convirtió al mundo en un desierto. O sea, mire, la maldad de Satanás convirtió este mundo, que había sido creado perfecto, lo convirtió en ¿qué? En un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel. ¿Cuáles son los prisioneros de Satanás? Pues todos los que tienen esas ataduras y están bajo el dominio de él, ¿sí? Esa es una de las partes en Isaías que nos muestra quién era quién, Satanás, la serpiente antigua. Y en Ezequiel 28, 11 al 17 nos da otra referencia. Esta es una profecía que es dada sobre Tiro, pero cuando nosotros la leemos hace referencia a Satanás. Dice, entonces vino a mi palabra del Señor diciendo, oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro y dile que así ha dicho el Señor Dios. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Ese era quien, Satanás, fue el lucero de la mañana. ¿Estabas en dónde? En el Edén, el jardín de Dios. ¿Se acuerdan dónde estaba Adán y Eva? En el Edén. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisolito, onice, jaspe, zafiro, turquesa y berilio, y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado, fueron preparadas. Entonces, mire que Satanás es creado, ¿sí? Hay sectas donde dicen que no era creado, ¿sí? Pues tienen que darle algo de divinidad, ¿no? Fíjate, Alejo, algo que estás diciendo y que yo justo lo comentábamos con Alex y sí me gustó, me quise aclararlo con él y quiero volverlo a aclarar ahora porque pues nos pueden malinterpretar y pueden decir, ven, es que Dios creó el mal. Pues es que Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucero. Al lucero bello de la mañana lo creó y era como el que llevaba la batuta en las alabanzas. O sea, fue esa decisión de Lucero de querer ser como Dios lo que le hace caer y lo que le hace convertirse en Satanás. ¿Vale? Porque sí, mira, es que, claro, entonces te lo digo por eso, porque es importante explicarlo, dice la gente, ve, Dios creó a Satanás. Acuérdate el pasaje en Isaías, dice que él que pensó en su corazón, o sea, en su mente, ser más que Dios. No fue en la mente de Dios que quisiera pensar a Satanás o a Lucero bello de la mañana que fuera más que él, ¿sí? Sino nació en dónde? En la mente de él, Lucero bello de la mañana. O sea, se corrompió, ¿sí? Estando allá en lo más hermoso y lo más bello que nos espera, él se corrompió. Entonces tomó la decisión en su mente, ¿sí?
de ser más que Dios. Alejo, déjame ponerte en un aprieto. Uy, Déjame ponerte en un aprieto. Yo como espectador, ¿vale? ajá, Imagínate que yo estoy viendo este programa y yo no conozco del Señor y yo no conozco de Dios y estoy viendo este programa y te estoy escuchando. Y a mi mente llega una pregunta que dice, bueno, si Dios lo sabe todo y Dios sabía que Lucero lo iba a traicionar, ¿por qué lo creó? ¿por qué? Porque Dios en su infinita gracia, en su infinito amor, ¿sí? Tenía millones y millones de ángeles, ¿sí? Que lo adoraban a él. Pero mire que a todos, ángeles como a seres humanos, les dio el libre albedrío, ¿sí? Cada uno toma la decisión, ¿sí? Exactamente. Entonces, allá en el cielo, porque esto fue en el cielo que sucedieron estos eventos, ¿sí? Donde está el Señor, donde está Dios, es donde sucede este evento. Y el lucero bello de la mañana que fue creado, ¿sí? Y en él hubo que maldad, se corrompió, ¿sí? Dios sabía, sí, porque Dios vive un eterno presente, pero él quería mostrar que Dios también es capaz no solamente de crear, sino también de perdonar, ¿sí? Y Dios a todos, tanto ángeles como a seres humanos, les dio la oportunidad. Allá en el cielo a los ángeles dio la oportunidad de que se arrepintieran, ¿sí? Y él podía mostrar que es un Dios misericordioso, bondadoso. Lo mismo con nosotros, nos creó con un propósito y era que lo buscaremos a él, ¿sí? Cada ser humano pues tiene la responsabilidad de buscarlo. Si él no quisiera que hubiera sucedido nada de esto, pues simplemente crea los ángeles y una mente como de un robot, donde simplemente yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y Dios es glorificado y ya. Entonces, dice, no, él no creó robots, él creó ángeles y después creó al ser humano, ¿sí? Para que el ser humano vea, busque y encuentre quién es Dios y lo que, y lo adore. Por eso dice en Juan, dice, él busca que adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, él nunca creó robots, ¿sí? O simplemente, témanme porque yo soy Dios y el que no me honre, lo voy a destruir. No, cada uno toma su propia decisión, ¿no? Y allá en el reino de los cielos, Satanás, o sea, el lucero bello de la mañana, tomó su decisión. Y mire que no solamente la tomó, sino que también, ¿qué? Convenció a otros. Dice que es un tercio de los ángeles que habían en el cielo fueron arrastrados juntamente con él. O sea, porque como era perfecto, tenía hermosura, todo lo que Dios le había dado, pues él también utilizó todo esto. ¿Para qué? Para arrastrar ese tercio de ángeles del cielo, que son millones de millones. Y ahí vemos también que cada ángel tomaba su decisión. Porque 3/4 de los ángeles creados se quedaron con el creador. Y un tercio tomó la decisión de irse con el lucero bello de la mañana. Entonces, vemos el libre albedrío aún en los ángeles y cada uno tomó su decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dejaron llevar, ¿por qué? Por la ostentación, por la altivez, por el orgullo, ¿sí? Y allí es donde empieza a sembrar Satanás la maldad, no solamente en los ángeles, sino también la sembró aquí en la tierra. Sí, Fíjate que es cuestionable todo esto. No. Es que además, justamente yo escuchaba una prédica de un pastor y él hacía referencia a esto porque le preguntaban y le decían, bueno, si Dios sabía que el ser humano iba a caer, si Dios sabía que el ser humano se iba a rebelar, gran parte del ser humano se rebela contra Dios al no aceptarlo, al rechazarlo, ¿por qué Dios lo crea? O sea, si Dios ya sabía.
Y este pastor le hizo una muy buena reflexión, que a mí me pareció maravillosa. Y es que dio tres opciones. Dice, mira, Dios podía haber tomado tres caminos. El uno de ellos fue en el momento en el que Eva y Adán caen, fulmina a la humanidad y ya no hay más humanidad. Se acabó, chimpón. Dice, eso sería injusto con todos los que tendríamos que nacer después y que sí aceptamos a Cristo, porque no daría esa opción. Con lo cual, no sería un Dios de amor. La No habría segunda, humanidad. claro, la segunda opción hubiera sido lo que tú decías antes, que Dios nos hubiera creado a todos con la mente de te adoro, te adoro, te adoro, y hubiera creado robots. Dice, entonces tampoco estaría visible el amor de Dios en esa segunda opción. Dice, pero hay una tercera, dice que es la que Dios llevó a cabo, que aun sabiendo que muchos lo íbamos a traicionar, o lo iban a traicionar, o no lo iban a aceptar, nos creó para darnos la posibilidad de elegir estar con Él o no estar con Él. Era la única opción, la que Dios tomó para demostrar el amor de Dios. Exactamente. Y mira que lo que sucedió en el cielo con los ángeles también sucedió aquí en la tierra. Pero también muchos hemos creído y ahí está la oportunidad de salvación y de mostrar la gracia. Y dice que los ángeles que ya cayeron no tienen esperanza alguna, mientras que nosotros, los seres humanos, sí, y en eso somos superiores a los ángeles. Exactamente. Que Dios nos puede perdonar y salvar, ¿sí? Mientras que los ángeles caídos ya no. Exactamente, esa es la diferencia, ¿no? O sea, realmente los ángeles no van a optar, no van a tener oportunidad de esa gracia de Dios, o sea, Lo que nos da las escrituras nos dan esa luz donde nos muestra esa superioridad de nosotros, los seres humanos, en gracia sobre los ángeles caídos. Total. Y también romper ese cliché, ¿no? O sea, realmente, si no se estudia la palabra, no se sabe de dónde viene el mal. Y vemos en los versículos que leías antes, Alejandro, cómo Dios detalla la belleza de Lucero, ¿no? Cómo detalla esas... Entonces, hoy en día ese cliché, esa caricatura que se quiere vender de Satanás con los cuernitos, el trinche, el rabito, o sea, realmente... Satanás no es así. Yo no sé de dónde salió esa caricatura. Del tenedor. Sí, ciertamente lo desconozco, pero no es nada la imagen de Satanás. Sí, o sea, hay algo y es un testimonio, ¿no? En mi vida. De eso tendríamos que mirar un programa o algo, porque yo viví he vivido las dos experiencias. Conocer realmente a Satanás, porque yo me convertí a los 33 años. Y no dice, ay, a los años de Cristo. Pues un mundano escribió en un tablero en una empresa, dijo, tenía 31 años, me dijo, Alejandro, le quedan 2 años, y lo escribió en un tablero, le quedan 2 años para que se arrepienta porque a los 33 murió Jesús. Y yo en el mundo yo no entendía nada de lo que decía, pues yo pensé que era un chiste. Pero yo, antes de recibir al Señor, viví en las tinieblas. Y lo que son tinieblas, hasta el fondo, ¿sí? Y pude conocer a Satanás. Y lo que él me ofrecía, a cambio de que yo le entregara mi alma. ¿Sí? Y me entregaba, pues, lo que ofrece el mundo. Uno, dinero. Y después entendí con la palabra que el principio de todos los males es el amor al dinero. Segundo, fama. ¿Sí? Tercero, mujeres, para uno desordenarse totalmente. ¿Sí? Y dentro de el dinero, la fama y las mujeres, se mueve de todo. Se mueve alcohol, droga, promiscuidad y todo lo que uno pueda imaginarse en ese ambiente. ¿Sí? Y la maldad que empieza a
a florecer en nuestras mentes, sin respeto. O sea, lo que leíamos en unos pasajes de la charla pasada, falta de respeto por los padres, por los seres queridos, ¿sí? Ya eso no le vale a uno nada. Y uno arrasa con todo eso, ¿sí? Y llegar a ver la maldad expuesta donde tampoco se respeta la vida humana. ¿Sí? Donde le dan a usted un arma y dice, mate a su mejor amigo para que pruebe, eso se llama aquí en Colombia probar finura, a ver si realmente tiene las agallas para ser uno de los demonios, ¿no? Porque son manejados y éramos manejados por el diablo, por todas esas huestes de maldad, porque ellos también tienen una organización brava en las cosas espirituales. Y yo tuve la oportunidad de que se me revelara esta serpiente antigua y me ofreciera tantas cosas, pero hay un refrán mundano, dice, el que no ha visto esto, pues se pega su susto, y yo me pegué un susto tremendo y me resultaron llevando a una iglesia de la Virgen de Chiquinquirá, aquí famosa en Colombia. Me llenaron de escapularios en las manos, todo eso, mejor dicho, que no me hicieron, para que de pronto este espíritu que había, se movía en mí de maldad, pues saliera de mí. Pero no fue hasta cuando ya ni el trago, ni el alcohol, ni la droga, ni las mujeres, ni nada satisfacía mi vida aquí en esta tierra. Hasta cuando yo toqué fondo y me iba a pegar un tiro, literal. Me iba a pegar un tiro porque ya nada de eso hacía efecto en mí. Y dije, no tengo sentido de vivir. Y aparte de eso, que tenía un problema de ufología en mi cabeza con marcianos y todo esto. Y dije, no, me va a pegar un tiro porque eso no tiene sentido. Y en ese momento fue cuando reté si existía un Dios. Y ahí fue cuando Dios se manifestó a mi vida. Un encuentro personal con Cristo. Y desde esa noche hacia la madrugada, mi vida cambió totalmente. Entonces, yo puedo dar testimonio de que conozco ambas partes y de que sí existe un mundo de maldad y de que también existe un mundo de luz, de gracia, de amor y de perdón y restauración. Así es, así es. Listo, Alejito. Entonces, de este primer punto del origen del mal, ¿tú tienes algo más que agregar? Pues no, ahí hablamos del que se halló mal en Satanás, ahí Listo. en Ezequiel 15, eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí está. Ese es el versículo donde la palabra maldad dice, tú fuiste creado, bien, perfecto, todo bien, fuiste creado, pero se halló en ti maldad. Maldad. O sea, Ahí está el origen. Podríamos concluir de que el origen del mal se inicia desde el momento en el que Lucero pretende ser Dios, desde el momento en el que Lucero corrompe su corazón con la avaricia y con el querer ser superior. Ostentoso, dice en Isaías. ¿Listo? Entonces, eso que quede claro, ahí nace el mal, ¿no? Entonces, hay más puntos, que sería la inocencia del ser humano, que debemos de ver también para entender, pero lo vamos a hacer en el siguiente programa porque ya nos quedamos sin tiempo en este. Se nos fue la primera parte volando. Entonces, vamos a emplazar a todos los amigos y amigas que nos están viendo para que nos sintonicen la semana entrante y vamos a tocar este tema tan importante que es la inocencia del ser humano. Si es que el ser humano en algún momento fue inocente o si no lo fue, en qué momento se perdió esta inocencia. Vamos a ver todo eso, o sea que os invitamos a que en 8 días nos acompañéis nuevamente en esta sección en profundidad. Alejito, te emplazo a que nos veamos en 8 días y continuamos charlando. Bueno, ¿listo? Aquí estaremos, si Dios nos lo permite, estamos aquí en pie de lucha. Amén.
Y a vosotros lo dicho, nos vemos en 8 días en esta vuestra sección en profundidad. Fuerte abrazo para todos, bendiciones. Alejo, nos vemos en 8 días, bendiciones. Bueno, bendiciones, Chao, Pastor chao. Jonathan. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal de la Iglesia, de la Iglesia Universal. Jesucristo vive en Madrid, en España y en el mundo, porque de verdad que tenemos que aprender a cada día a ser una Iglesia Universal, un mismo cuerpo de Cristo. Damos la bienvenida en esta sección, Camino a la Verdad, nuevamente a nuestro amigo y hermano Pedro Rendón. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bendiciones. Yo estoy, como digo siempre, feliz, pero contento, dichoso de estarlos acompañando una vez más, de estarles compartiendo un poco más del amor de Cristo y nada, y pasando un tiempo especial con ustedes. Gracias por esta invitación. Gracias a ti por acompañarnos una semana más. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo un breve relato del testimonio tan amplio de Pedro. Y hoy vamos a continuar hablando, vamos a continuar viendo, intentando resolver preguntas a lo largo de la vida cristiana, Pedro. Y me gustaría empezar preguntándote algo que no sé si te va a ser fácil o difícil de responder. Pedro, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Yo creo que el primer secreto para reconocer la voz de Dios es entender que el diablo también nos habla, que está al acecho y que está constantemente hablando a nuestro oído, conquistándonos, endulzándonos, confundiéndonos. Entonces, si nosotros no entendemos que hay una oscuridad, difícilmente vamos a entender que hay una luz, ¿sí? Entonces, para mí, ese es el principal secreto, decir, no quiero escuchar más al enemigo, quiero escuchar a Dios. Y allí Dios empieza a hablar. De hecho, Dios habla todo el tiempo con nosotros. Dios nos está mandando mensajes constantemente por un lado o por el otro, solo que como nosotros estamos distraídos escuchando el mundo, no lo escuchamos a Él. Para mí, ese viene siendo como el secreto. Fíjate que es importante aclarar algo, aunque va a ser muy obvio, mucha gente que a lo mejor lleva en el Evangelio va a decir, es que lo que has dicho, lo que vas a decir es obvio, pero quiero decirlo porque a lo mejor hay gente que no conoce todavía a Cristo o que está empezando en el Evangelio, y es que a lo mejor se meten, gente que a lo mejor ha empezado hace poquito y se meten a su lugar secreto y dicen, pero es que Dios no me habla, es que yo no escucho la voz de Dios. Vamos a ver, es muy complicado que tú escuches la voz audible. O sea, tal y como hizo el padre cuando se bautizó el hijo diciendo, este es mi hijo amado, ¿no? O sea,
¿Por qué medios podemos escuchar la voz de Dios? Sería lo importante de aclarar, Pedro, en este sentido. Ok, número uno y más importante, leyendo la palabra de Dios. Esa es la principal forma como Dios te habla más directo. Pero ojo, no es una lectura de velocidad, es una lectura de meditación, de tiempo, de reflexión. Es leer un versículo, un capítulo, orar, tomarse un café, hablar con él, hacerle preguntas al texto, a la palabra. Y Dios te empieza a hablar a tu corazón y vas a sentirte acompañado y vas a sentir esa paz, como tú lo decías, que sobrepasa todo entendimiento. Allí Dios te está hablando. Allí Dios te está hablando. Entonces, dedícale tiempo a la lectura. También lo puede hacer a través de canciones, lo puede hacer a través de pastores, de líderes, de familiares, de películas. Dios usa infinidad de recursos para decirte que te ama. Pero lo más directo, lo más claro es un tiempo de oración, de intimidad y de lectura de la palabra de Dios. Es importante también saber, porque muchas veces Dios nos habla al propio corazón, ¿no? Es decir, estamos pasando cualquier cosa, le preguntamos a Dios cualquier cosa de nuestra situación, a lo mejor Dios no te responde al momento, sino que te responde pasado X tiempo. Entonces hay que saber diferenciar a cuando Dios te está hablando al corazón, que te viene realmente un pensamiento de Dios, a lo que la gente le llama el subconsciente, ¿no? Es que es esa voz interna, cuidado, no malinterpretemos, porque esa voz interna, como decía Pedro, también puede ser el enemigo, ¿no? O sea, hay que saber realmente identificar la voz de nuestro Padre. Pedro, esta pregunta hilaría con la siguiente. Entonces, ¿por qué es importante pasar tiempo a solas con Dios? Ok, hay un nuevo tiempo. Dios quiere que vivas un nuevo tiempo. Y te lo voy o se los voy a contar de una manera muy sencilla y muy práctica. Hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. ¿Sí? Ese Antiguo Testamento y Nuevo Testamento divide la humanidad. Ojo, todos nosotros estamos viviendo en el año 2021 después de Cristo. Visualicen lo importante que es el Nuevo Testamento para la humanidad. El Antiguo Testamento era sinónimo de desobediencia, de rebeldía y de falta de reconocimiento a Dios. Y Dios lo que ha hecho a través de toda la humanidad es tratarnos de hacer entender que Él nos ama y que debemos caminar bien. Por eso envía a su Hijo Jesús. Y por ese motivo es que nosotros debemos entender sí o sí que ya no podemos caminar en desobediencia, Antiguo Testamento, mundo, sino que ahora debemos caminar en bendición, en luz, en gracia, siguiendo al principal líder que ha pisado esta tierra, que se llama Jesús de Nazaret. Y si no aprendemos de ese principal líder, créanme que va a ser muy difícil conseguir muchas cosas en esta vida. Entonces, por eso es importante darle un cambio a nuestra vida. Hay veces, Pedro, y esta pregunta también se la he hecho a invitados anteriores, porque me gusta, perdón, saber el punto de vista de cada uno. Hay momentos en el trayecto, en la vida cristiana, ¿no? Pasamos por altibajos, pasamos por valles, pasamos dependiendo, ¿no? Hay un momento en la vida de muchos cristianos en el cual nos hemos enfrentado a me canso de orar, para mí orar es perezoso, para mí orar es aburrido, o qué pereza que tengo que orar. ¿Cómo afronta Pedro Rendón la oración en su vida? Sí, es una triste realidad. Nos cansamos de orar, o a veces lo hacemos tanto. Yo creo que tiene que ver con la motivación. Cuando queremos tener una motivación para nosotros egoísta, en algún momento vamos a sentir cansancio. Pero si queremos tener una oración, una adoración para Él,
y solo para Él, entonces allí ya no vamos a sentir cansancio. Vamos a sentir un gozo, vamos a sentir una plenitud de solamente levantar las manos y decirle, te amo, Padre. Eso es más que suficiente. Pero la verdad es que sí. Ojo, sí. Y no lo tomen a mal si en algún momento dejan de orar. Si un día no oraron, el mundo no se va a caer. Dios sabe que nosotros vamos a fallar. Es cierto. Vamos a fallar, vamos a tropezar, vamos a dejar de orar, vamos a dejar de tener intimidad. Él lo sabe. ¿Sí? A Él le duele, pero Él lo sabe. Y en algún momento Él hace alguna nueva estrategia, toca tu corazón y vuelve y se despierta esa pasión y ese amor por la oración. Pero cuando tú empiezas a orar de verdad para Él, te sientes acompañado, sientes calor, sientes luz, se activan tus ideas, entiendes el proceso de la siembra y la cosecha, productivamente, o sea, te vuelves grande. O sea, muchas cosas positivas cambian en tu vida y ya no vas a querer soltar eso. Exactamente. Ya no, porque es tan bonito lo que estás pasando que yo sería un loco si le digo que no a Dios y no quiero tener tiempo con Él. Pero eso se da con el tiempo. Enamorarse de alguien lleva tiempo, así como cuando nos enamoramos de nuestra novia o de nuestra esposa, que no fue, sí, de la noche a la mañana tuvimos un impacto visual, pero fue con el tiempo, cuando nos fuimos conociendo, que realmente tomamos la decisión de decir, vamos a caminar juntos toda la vida. Exactamente de la misma forma es con Dios. Es importante tener en cuenta de que, pues, la gran mayoría, muchos de los que estamos hoy en el cristianismo, que seguimos a Cristo, aunque algunos hayan tenido ese privilegio maravilloso de haber nacido en cuna cristiana, ¿no? Hay otros muchos, como por ejemplo mi caso, o el caso que decía Pedro, que venimos del catolicismo, ¿no? Y venimos de esa idea de no el orar, sino el rezar, y venimos de esa idea de Padre nuestro que estás en el cielo, ¡pum! Padre nuestro que estás en el cielo, ¡pum! O sea, de esa repetición de la repetidera. Entonces parece que cuando realmente conocemos a Cristo, arrastramos con nosotros esa costumbre mala, por llamarlo de alguna manera, que teníamos en el catolicismo, esa imposición de repita, que repita, que repita, y eso nos puede hacer que haya una confusión en lo que realmente es o significa el orar, ¿no? Yo siempre intento decir que es cuando tú te metes en tu lugar secreto o cuando estás a solas con Dios, cuando conduces, cuando caminas, cuando tienes esa posibilidad de estar tú y Él y tú. Es una conversación. Así es. Háblale, cuéntale, dile. ¿Sí? Sí. Además, es algo lógico, ¿no? Si es nuestro padre, yo creo que con tu padre no llegas y dices, hola papá, buenos días, hola papá, buenos días, hola papá, buenos días, porque te va a decir, este se chifló. Entonces, ¿no? Sí. Es muy sencillo. ¿Quieren escuchar una oración en este momento, una oración sencilla y poderosa? Padre, te amo y me siento solo. Te necesito. Ya. Eso es una oración sencilla, de mucho corazón y poderosa. ¡Wow! ¡Qué misterio! ¿Dónde está eso en la Biblia? No está escrito, no hay que repetirlo. Salió de mi corazón una necesidad de decirle a Él lo grande que es Él y mi dependencia por Él y por sus cosas. Así de sencillo. Eso es lo que Él quiere, que nos tomemos un café juntos, que compartamos todo el tiempo juntos, que hablemos de la vida, del amor, de la naturaleza, de las cosas, con Él, como hablas con tu mejor amigo. Así es, completamente de acuerdo. Espero que esto sirva también para edificar y para ayudarte si realmente te encuentras en ese momento de atasco emocional, de no sabes cómo. Simplemente siéntate y comparte lo que sientes por Dios. Pedro, quiero irme un poquito a la actualidad. Voy a leerte, voy a contarte unos datos, ¿vale? Y luego te hago una pregunta. Yo no sé qué opina, qué siente, qué ve Pedro Rendón cuando ve datos como estos. En el último año, más de 3.300.000 personas han fallecido por COVID.
Más 47 muertos y más de 800 heridos en Colombia en protestas y enfrentamientos. O la última, más de 87 muertos en la guerra de Gaza entre el Estado Islámico contra el pueblo de Israel. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente, Pedro? ¿Qué mensajes llegan a tu corazón según la palabra de Dios al ver noticias como estas? Lo que me llega con todo este mensaje, con esas 3 estadísticas que acabas de nombrar, es sencillamente que no hay una buena labor por parte de algunos padres. Eso es lo que me toca el corazón. Cada vez que yo veo a un joven perdido en el mundo, yo siempre me pregunto, ¿y qué pasó con sus papás? ¿Sí? Cada vez que veo muchas muertes por COVID, literalmente está pasando es por desobediencia. Yo digo, ¿en dónde están los papás de esas personas? Pero también cuando veo una guerra me pregunto lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque si papá y mamá hacen una buena labor como formador de unos hijos en crecimiento, ellos no se van a desviar después, ¿sí? Ellos van a conocer la verdad, pero la verdad la conocen primeramente de la boca de papá y de mamá. Y cuando el chico entra a la rebeldía, a la revolución y a agredir, a matar a otras personas, es porque es un chico que en su corazón, en su formación, le faltó conocer de Dios, le faltó que sus padres le hablaran. Entonces, para mí es un gran llamado de parte de Dios a que volvamos al núcleo principal de la sociedad, que es la familia. No es un secreto que cuando hay guerras la gente se guarda. ¿Sí? No es un secreto que cuando vivimos en una zona de conflicto la gente prefiere estar encerrada en familia. Y no es ninguna mentira que cuando llegó la pandemia nos obligó a todos a volver a la familia. Ahí está claro el mensaje. Literalmente Dios diciendo en su texto, mírense a los ojos, hablen, ámense y fórmense, porque vienen grandes cosas. ¿Sí? Entonces, los que han sido disciplinados y han acatado el llamado a la unión familiar tienen más probabilidades de salir adelante. Wow, o sea, es completamente cierto lo que acabas de decir, ¿no? Y con el tema de lo de la pandemia, aquí vemos que el día 9 de mayo, creo recordar, se levantó el estado de alarma en España y las congregaciones, no hablo cristianas, sino la gente uniéndose en la calle, ¿sabes? La unión de la gente. Era increíble el estado de alarma, como digo, acabó el 9 de mayo, quiero recordar. Bueno, el 8 de mayo a las 23:59 de la noche estaban las multitudes de los jóvenes abarrotando las calles de Madrid, sin mascarillas, sin distanciamiento social, con alcohol, con botellas. Y cuando se les preguntaba, algunos de ellos decían que el COVID no salía a partir de las 11 de la noche. Si realmente la educación y el mandato de los padres, como dice Pedro, hubiera sido el que es, esto no hubiera sucedido. Y quiero agregar una frase más, por si quieres comentar algo, Pedro. Hay una frase que dice mi esposa, y es muy dura, pero es cierta. Dice, en la primera parte de todo este COVID, los hijos lloraron la muerte de los padres, pero ahora los padres van a llorar la muerte de los hijos. Sí, es cierto. Es cierto, es una triste realidad. Y se tiene que conmover nuestro corazón. ¿Sí? Tiene que pasar algo en nuestro corazón para que nosotros cambiemos nuestra forma de caminar, nuestro deambular por esta vida.
O sea, tenemos que ser procesados, tenemos que ser trillados, tenemos que cambiar, sí o sí, si deseamos una mejor vida. Es la diferencia entre vivir y sobrevivir, ¿sí? Los que tomamos la decisión de vivir, lo que primero hicimos fue cambiar. Exactamente. Los demás siguen sobreviviendo. Completo. Y no es justo, no es justo. Así es. Esta pregunta casi que todas van hiladas. Vuelvo a remitirme al manual de vida, vuelvo a remitirme a la Biblia. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti, que nos estás viendo. Entonces, yo quiero preguntarte, Pedro, ¿qué significa para ti el estar en Cristo? Oh, es un estado de felicidad, es un estado de gozo personal, no lo que las demás personas ven, es mi estado de alegría. Pedro, pero si tiene esta calamidad, estoy feliz. Pedro, pero si están pasando estas cosas, estoy feliz. He aprendido a tener contentamiento, ¿sí? Así lo dijo Pablo. Y yo he aprendido a tener contentamiento todo el tiempo. Cuando yo tengo contentamiento, soy un agradecido, entiendo que Dios está en mí. Entonces, mi misión todos los días antes de salir de mi casa es mirarme en el espejo y decir, estoy reflejando a aquel que me amó de esta manera sobrenatural. Estoy reflejando a Jesús, estoy reflejando al Hijo de Dios, ¿sí o no? O es mejor no salir. O sea, sí o sí, la gente tiene que ver a Jesús en nosotros, una parte de Jesús en nosotros por todos lados. Eso es el llamado. El llamado es así de sencillo, primero con nosotros y luego ayudar a los demás. Pedro, ¿para ti es lo mismo estar en Cristo que estar al lado de Cristo? No, Okay. No. Estar en Cristo es una fusión, ¿sí? Estar con Cristo es estar al lado de Él y está bien, ¿sí? Pero recordemos que Él habita en nuestro corazón, ¿sí? Ok, perfecto. Lo hace Él, lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios, está en nuestro corazón y por eso nos es más fácil demostrarlo cuando Él está dentro de nosotros, no está al lado de nosotros. Una vez aclarada esta diferencia, porque tú me estás diciendo, bueno, ¿y por qué me estás preguntando la diferencia entre qué es estar en Cristo o estar al lado de Cristo? Porque la siguiente pregunta tiene también que ver, porque si nos vamos a Santiago, al capítulo 3, el versículo del 11 al 13, nos dice, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Versículo 12 nos dice, ¿acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco se puede sacar agua dulce de un manantial salado. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Y el versículo 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿A qué viene todo esto? Yo quiero preguntarte algo que a mí, como cristiano, me crea controversia. Y es que hoy vemos, por ejemplo, cristianos o personas que se llaman cristianas, cantantes, por ejemplo, sacan y editan canciones para Dios, pero también a la vez sacan discos con música para el mundo, realizan conciertos multitudinarios con música mundana, pero se llaman cristianos. Y por otro lado, tenemos a personas que también se llaman cristianos y al ver sus redes sociales vemos imágenes sugerentes, imágenes del mundo más que mensajes cristianos. Entonces, desde la opinión de Pedro Rendón, ¿cuál debe ser nuestra mirada, nuestra opinión sobre estas personas mediáticas que se dicen ser cristianos, si la palabra nos dice que desde de la misma llave no puede salir agua dulce y salada? Oh, tremenda pregunta. Es un hilo muy delgado, es una línea, un límite demasiado delgado. Pero por un lado, yo que estoy observando, yo debo pedirle discernimiento a Dios. En mi intimidad, decirle, Dios, ¿realmente es cierto lo que esa persona está hablando?
confírmamelo, es verdad. O sea, debo aprender a diferenciar oscuridad de luz, ¿sí? Quién tiene máscara y quién está siendo honesto y genuino. Es mi función, porque si no me van a engañar todo el tiempo. Entonces, eso por un lado. Pero desde el lado de los artistas, la misma palabra lo dice, van a haber falsos maestros, falsos profetas, cuídate de ellos. Estoy parafraseando algunos versículos. Va a ocurrir, van a estar allí, tristemente, sí o sí. Pero también el gran mandamiento, la gran comisión, el libro de los hechos de los apóstoles y el último caminar físico de Jesús por esta tierra, allí hubo unas instrucciones muy claras para sus 12, para los apóstoles. Y les dijo, por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por un lado. Por otro lado, también les dijo, si alguien no quiere escuchar el mensaje, salgan de allí, límpiense sus pies y continúen. También les dijo, no lleven nada en el camino, recibirán todo lo que necesiten. Pero también les dijo, tienen que ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Está allí esa frase en medio de ese mandamiento que le dio a los apóstoles. Entonces me parece maravilloso cuando algunas personas, ¿sí?, en medio de un concierto secular, hablo de personas como famosos, en medio de un concierto secular, uno dice, pero si es cristiano, ¿qué hace cantando canciones seculares? Ok, están allí todos reunidos, escuchando cuando dice, pausa, un momento, Dios dice que, y manda el mensaje de salvación en medio de, son estrategias. Y desde luego tienen que conocer, tienen que cuidar su testimonio. Hoy en día las redes sociales hablan mucho del testimonio de las personas. Sí, son cristianos, pero yo veo sus redes sociales. Lo primero que hago, a ver cómo es. Sí le creo. Ok. No, es imposible que me diga que es cristiano y véalo fumando y tomando esas porquerías en esa rumba. Allí. Exactamente, es que además parece, y algunos grandes predicadores lo dicen, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Me parece que en estos últimos tiempos el ser cristiano es una moda. Todo el mundo es cristiano y todo el mundo pone versículos y todo el mundo... Pedro, tú piensas, o sea, es decir, ¿por qué quiero preguntarte esto? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuánto lleva el construir un edificio? Puede llevar meses o incluso años, dependiendo del tipo de edificio que tú estés construyendo. Pero ¿cuánto cuesta demolerlo? Unos pocos segundos a base de dinamita, ¿verdad? Entonces, todos este tipo de testimonios de personas que mueven masas en redes sociales, que se dicen ser cristianos y que luego por sus frutos vemos que no sabemos, ¿piensas que puede llegar a tocar, a dañar la labor de evangelización, la labor de predicación de la palabra que se está haciendo desde otros puntos? Sí, claro que sí, desde luego que sí puede llegar a confundir, porque una persona que no conoce la verdad, que no lee la Biblia, cree que eso que está viendo, que está escuchando, es la verdad, ¿sí? Por eso hay que orar por esas almas, orar por esas vidas, y los que ya conocemos de Dios sabemos que debemos pedir discernimiento. Eso es importante para no dejarnos confundir. Pero ahora bien, son personas del mundo y publican versículos bíblicos, pero su testimonio es diferente. Yo digo, prefiero que publiquen el versículo bíblico. En algún momento tendrán su quiebre. Están hablando de Dios, no están teniendo un comportamiento acorde a los principios de Dios, pero por lo menos hablan, por lo menos usan un versículo, y eso hace que estén algo cerca de Dios. Tendrán un punto de quiebre. A veces es doloroso, pero va a pasar. Y prefiero que publiquen un versículo a que no publiquen nada. Eso es lo que yo pienso. Pedro, antes de meternos con la parte final, quiero preguntarte, tú me dices, o sea, tú marchaste a los Estados Unidos, estás en Orlando,
Ya los invitados que hemos tenido anteriormente nos han hablado un poco de Colombia. ¿Cómo está el cristianismo, la labor de evangelización, el llegar a la gente hablándole de Cristo en Orlando, en los Estados Unidos, en estos momentos con todo el cambio que ha habido a nivel político, a nivel movimientos, etcétera? Eh, Mira, Colombia está atravesando una crisis, no es un secreto, se puede ver en los medios de comunicación, y es porque la izquierda está tomando fuerza, ¿sí? Y estas ideas impuestas por la izquierda, por el leninismo, marxismo, en fin, muchas ideologías de izquierda son ideologías literalmente ateas, en contra de Dios. Entonces se ha hecho una lucha fuerte. Y quien se encuentre predicando de Cristo en lugares vulnerables puede ser víctima de amenazas o incluso de muerte. Fue uno de los motivos por los cuales yo recibí unas amenazas por estar predicando, gritando el amor de Cristo en algunos lugares, y me tocó correr por salvar mi vida y la vida de mi familia. En Estados Unidos es diferente. Estados Unidos es un país multicultural muy grande. Y aunque alguna persona que tenga una ideología, una relación con Dios o sencillamente no la tenga, si yo le llego a predicar, me puede demandar, ¿sí? Porque estoy intentando cambiar su forma de pensar, me puede demandar. Aquí es más fácil hablar del amor de Dios, ¿sí? La Constitución está fundamentada en principios bíblicos y se respeta, ¿sí? Es un país democrático, sigue siendo democrático. Hay muchas iglesias de muchas denominaciones por todo Estados Unidos, entonces la mayoría de las personas sí o sí en algún momento han oído hablar de Dios, sí o sí. Entonces es un poco más fácil, es solamente aprender a orientar, hacer la función de pastor para llevar a las ovejas a buen pasto y a buena protección. Ese es el tiempo, y es uno de los motivos por los cuales también estoy disfrutando mi estadía acá en los Estados Unidos de América. Qué bendición. O sea, Dios le pone a cada uno donde debe de estar, ¿verdad? O sea, y Él sabe los motivos por los cuales lo mueve a uno de un lado para otro, como esa hoja movida por el viento, ¿no? Para un lado, para el otro. Dios sabe los motivos que tiene, y tenemos que tener en cuenta que el propio nos lo dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea, ¿no? Debemos de saber diferenciar cuál es nuestra Jerusalén, cuál es nuestra Samaria y cuál es nuestra Judea. Allá donde el Señor te lleve, que siempre sea predicando la palabra verdadera, la palabra de transformación y la palabra de salvación. O sea que maravilloso con eso. Mi hermano, vamos a terminar con una sección dentro de la propia sección que le hemos llamado la batería rápida. ¿Vale? Vale. Vamos a ver términos, preguntas bíblicos, siempre cristocéntricos, siempre sobre nuestro Señor. Y quiero saber qué supone, qué es para ti, o qué te induce o qué te lleva a cada palabra. ¿Perfecto? Vale, vamos con toda. Pues vamos para allá. Ay, pero Venga. bueno. No, tranquilo, no hace daño. Jesús. Sí. Oh, amor. La Biblia. Manual. La salvación. Es la meta. El pecado. Estrategia del enemigo. La mentira. Muerte y más muerte. Israel. El amado de Dios, el pueblo. Un libro bíblico que esté dentro de la Biblia. Ageo. Profeta Ageo. Oh. Muy bien. Un personaje bíblico. Pedro, mi tocayo, tremendo hombre. El mundo. Es una realidad. El matrimonio. ¡Wow! Es la compañía. Perfecto. Un libro cristiano. El mejor líder de la historia, de Lucas Leyes. Y como último, una meta. Uno más. Amén. Solo uno más. Amén.
Pedro Rendón, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, en este humilde canal. Que el Señor te siga utilizando grandemente como esa extensión de su brazo para llevar la palabra, como hemos dicho, para Jerusalén, para tu Judea, para tu Samaria, para tu familia, que sigan ese ejemplo de un varón de Dios. Que la palabra transforme vidas para que el día que tengas que ponerte delante del Maestro pueda decirte, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré entre al gozo de tu Señor. Gracias y mil gracias. Desde esta casa, desde este humilde canal, tienes las puertas abiertas para cuando quieras y solamente palabras de agradecimiento y de bendición hacia un gran hombre de Dios, hacia un varón de Dios, hacia un amigo, hacia un hermano. Pedro Rendón, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a ti, gracias a todas las personas que están viendo este contenido, este material. Quiero que sepan que no soy perfecto, que soy pecador, pero la diferencia es que amo a Dios con todo mi corazón. Gracias por sus oraciones. Amén. Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Gracias a todos vosotros que nos estáis viendo y recordad que tenemos una cita en 8 días en el programa Camina y Ven. Bendiciones para todos. Pedro, muchas gracias. Cuídate mucho. Bendiciones. Gracias a ti. Chao. Espero que os haya gustado el programa de hoy, que haya sido de edificación y bendición para tu vida. Recuerda que dentro de 8 días continuaremos hablando con el pastor Alejandro Montañez en la sección En Profundidad y tendremos nueva invitada en la sección Camino a la Verdad. Queremos agradeceros enormemente el crecimiento que estamos teniendo en YouTube, en Instagram. Es por eso que si aún no estás inscrito, si aún no nos sigues, suscrito en nuestro canal de YouTube, te invito a que lo hagas, que cliques esa pestañita que pone suscribirse, que actives la campanita para estar al tanto de los vídeos de los programas que subimos. También síguenos en Instagram, Twitter o puedes contactarnos también para lo que desees por nuestro correo electrónico. Sin nada más, os emplazamos al siguiente domingo, dentro de 8 días, a las 6 de la tarde, hora España, en nuestro programa, en nuestro magazine cristiano, Camina y Ven. Bendiciones para todos y feliz inicio de semana. Bendiciones. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana-JV-Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.